también se pueden inscribir en nuestra página, en nuestra fanpage. Espero que los compañeros puedan brindar en un rato los links de estas actividades, de los círculos de debate marxista y de la escuela online que estamos desarrollando, la escuela marxista como tal, ¿no? Tenemos más actividades más adelante, pero eso bueno, lo vamos a seguir discutiendo. Yo creo que ya podemos empezar. El tema que vamos a ahora es un tema bastante importante, como ya lo mencionaba al principio. La mayoría de gente ha estado debatiendo acerca de la situación de la cuarentena. Bueno, si hay necesidad de una cuarentena, cómo debería de ser esta cuarentena, cómo se puede dar la cuestión de la reactivación económica. ¿Es necesario que se reactive la economía? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Por ejemplo, que son preguntas que se nos vienen. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi empresa, mi pequeña empresa? ¿Cómo puedo sobrevivir en esta situación donde bueno, hay una cuestión complicada acerca de la salud de los trabajadores y bueno, también están de por medio nuestros intereses, nuestros medios de cómo mantenernos vivos, ¿no? O sea, a través de los de tener estos pequeños negocios que ayudan a muchas familias pobres de El Salvador a mantenerse. Y bueno, también esto de la mayor parte de la población que tiene pues un empleo informal, ¿no? Que no hay manera de que los capitalistas o que las grandes empresas se hagan responsables de sus salarios, ¿no? Sino que no hay un contrato, no hay cuestiones de legalidad, incluso algunos no pueden ni reclamar al Ministerio de Trabajo porque le están violentando su derecho al trabajo, su derecho a un salario, su derecho, por ejemplo, a la cuestión de la salud, al seguro social y toda esta situación. Así que la situación es bastante complicada. Hacer un análisis para aterrizar en algunas medidas que nosotros creemos que se deberían de implementar y que por las que nosotros también creemos que la clase trabajadora tendría que luchar, que tendría que abanderar, ¿no? En este periodo de la cuarentena y también en el periodo post cuarentena, ¿no? O sea, cuando ya se vuelva a una reactivación económica, a una situación que esperamos sea diferente y que pueda ser pronto. La verdad que todos queremos que esta cuarentena acabe, que la curva de contagios no avance y se pueda ser aplacada para poder salir, ¿no? Y socializar y hacer, por ejemplo, actividades políticas. Pues bien, con esta pequeña introducción vamos a hablar, por ejemplo, la primera pregunta que se nos viene a la mente, bueno, es que qué tan importante es tener una cuarentena, ¿no? Aquí vamos a encontrar una serie de posiciones, ¿no? Que se han ido desarrollando a partir de la situación del COVID, ¿no? A medida se ha ido extendiendo la enfermedad. Al principio, pues hasta los más inteligentes de alguna forma tuvieron algún recelo acerca de si se tenía que mantener una cuarentena, si eran, verdadera la amenaza de esta enfermedad o si solamente se estaba exagerando la situación para poder mantener la estabilidad política, ¿no? Hay las teorías que dicen que bueno, esto ha surgido a partir de que bueno, se han desarrollado estas movilizaciones en octubre, es todo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador, no solamente en estos países de Latinoamérica, sino también a nivel europeo y a nivel africano, donde había una convulsión total. Bueno, eso era prácticamente una expresión de que bueno, el capitalismo estaba en una situación de estancamiento y la clase trabajadora pues estaba manifestando. Pues bien, nosotros creemos de que esto no es una situación, digamos, que fue controlada, digamos, por el imperialismo, que fue provocada y todo eso, y por lo tanto, muchas de las medidas que se están implementando y muchas de las recomendaciones que está dando la Organización Mundial para la Salud, deberíamos de mantenerlas, ¿no? O de llevarlas a la práctica, ¿no? Estamos ante una situación muy especial, ¿no? Hay que decir que lo importante de la cuarentena o lo importante que hay que entender en esta situación, porque muchos se preguntan, bueno, es que mira, el coronavirus solamente tiene tanto por ciento de mortalidad y hay otras enfermedades que, bueno, tienen mayor porcentaje de mortalidad y por lo tanto eso es una exageración lo que están haciendo. Pero bueno, hay que entender que hay un nivel de virulencia por parte del virus, ¿no? Que esto ya ha sido muy debatido y ya la mayoría que nos escuchan pues lo saben, ¿no?
Pero lo fundamental que hay que entender es que sí hay que reconocer este tipo de situaciones, pero lo que hace más, digamos, vulnerable a la clase trabajadora, vulnerable a la sociedad explotada, la mayoría de pobres en el país, es que se encuentran desprovistos de los medios para poder combatir esta enfermedad. ¿De qué estamos hablando? De acceso a la salud, de acceso incluso a mascarillas, alcohol gel, incluso al agua y todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, la amenaza del virus en el país y en Latinoamérica es una amenaza real, ¿no? Y por lo tanto se vuelve una situación mortal y deberíamos de exigir, ¿no? Que se nos den las medidas, los recursos necesarios para poderlo combatir. Y bueno, en líneas generales, pues nosotros como marxistas estamos de acuerdo con la cuarentena. Lo que hay que analizar acá es qué tipo de cuarentena debería de implementar el gobierno y cómo esa cuarentena podría ser efectiva, ¿no? Porque hay que analizar lo que ha pasado en los últimos 2 meses con la cuarentena que se ha implementado desde el gobierno, ¿no? Ahí hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que analizar y no simplemente verla en la cuestión de los números concretos de cuántas personas han muerto, que yo digo que es muy importante esta situación, pero otras situaciones que tenemos que analizar, por ejemplo, los fenómenos que se han estado desarrollando, ¿no? La cuestión de las banderas blancas, prácticamente lo que se está diciendo, lo que se está expresando aquí es de que hay un montón de gente o una amplia mayoría de gente que se encuentra desprovista, por ejemplo, de lo más básico, ¿no? O sea, la comida, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? O sea, no debería de pasar, ¿no? O sea, si nos van a mandar a cuarentena por parte del gobierno, que ya dijimos, nosotros sí estamos de acuerdo, pues se nos debería de garantizar, por ejemplo, el salario, ¿no? Y las personas que están desempleadas, las personas que tienen negocios, pues a estas personas desempleadas, pues el gobierno debería de implementar un subsidio, ¿no? Se ha hecho la cuestión de los $300, pero esto tampoco es que ha sido para toda la gente, ¿no? Sino que ha habido una selección de los más pobres, de los más pobres, ¿no? Pero aquí hay una situación donde la amplia mayoría pues es básicamente pobre y eso sin contar todas las cadenas de denuncias que tenemos de empresas que están despidiendo, de empresas que han pagado a veces 50%, a veces 40% a los trabajadores de su salario, no es una total violación a los derechos laborales y esto pues no lo sacan en los medios de comunicación y muchos de los trabajadores tienen miedo a poder denunciar porque ¿qué dicen? Bueno, si yo denuncio pues pierdo prácticamente mi empleo, pero realmente esto está pasando, ¿no? O sea, hay gente que solamente le están dando el 50% o le están obligando a firmar reducciones salariales, cuestiones de este tipo de situación, ¿no? Ahí también tenemos esta campaña que se está haciendo por las maquilas, ¿no? O sea, 90 días de estas trabajadores que están en condiciones muy precarias, ¿no? O sea, hay que entender que los trabajadores de las maquilas son los más explotados de El Salvador y es una de las principales industrias que mantiene el comercio en el país, ¿no? Sin embargo, el gobierno no ha implementado políticas duras, digamos, para hacer cumplir los derechos de estos trabajadores, ¿no? Entonces, bien, estamos de acuerdo con la cuarentena, pero con una cuarentena donde tengamos un salario, ¿no? Donde se nos garantice que vamos a conservar nuestros empleos, ¿no? Donde se nos subsidio por desempleo, donde las personas que tienen pequeños y medianos empresas, pues deberían de tener un acceso, la seguridad de que van a tener acceso a crédito de créditos en este momento, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que hace que la cuarentena se pueda cumplir, ¿no? Porque hay una serie de críticas hacia la gente que sale, ¿no? Y muchos dicen, bueno, esa gente sale porque es tonta, porque no entienden, porque van en contra del gobierno y un montón de cuestiones, pero no nos ponemos a pensar que esta gente, la mayor parte de esta gente no tiene empleo o no tiene forma de cómo mantenerse, ¿no? Tiene que salir a abrir su negocio, ¿no? Porque ya se le acabó los ahorros que tenían, tienen que salir a ¿qué? A vender frutas, no sé, un montón de cuestiones, ¿no? Eso, digamos, en una buena parte. Sí hay que reconocer, pues tampoco estamos haciendo, bueno, no negamos que hay alguna sector minoritario de que sí realmente sale porque salen a joder, ¿no? Y hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ese solamente es un pequeño sector y lo que hace la prensa a la clase pobre,
pues es extrapolar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, esta gente que hace fiestas, ¿no? Dentro de este periodo de la cuarentena y toda esa situación, muchas veces lo que se hace es extrapolar para negar una realidad que está pasando, ¿no? Una realidad que nadie la quiere ver, ¿no? O sea, esa gente que no tiene para comer y que está pidiendo ayuda. Entonces, concretamente, nosotros estamos de acuerdo en esta situación de la cuarentena. Y a nivel mundial, para poder hacer un buen análisis acerca de cómo se está manejando la situación de la política gubernamental en este periodo, digamos, especial, también queremos analizar otra serie de situaciones a nivel, digamos, mundial, ¿no? De cómo los gobiernos han estado tratando de tratar esta pandemia, ¿no? O sea, los gobiernos burgueses, ¿no? Que quieren proteger en la mayoría de casos o en todos los casos la ganancia de los capitalistas, ¿no? Porque tenemos a la par de la pobreza de muchas personas que ya no pueden. Se volvió. Bueno, tenemos algunos problemas con el internet. Creo que se cortó. Eh, ¿Alguien me puede decir si va bien la conexión? Hola.